Muy buenos días, mi nombre es Adriana Mercedes Silva, mi código es 1080-363-376, estudio en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, soy del programa de licenciatura en inglés como lengua extranjera y pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación. A continuación, voy a presentar el proyecto de la propuesta de intervención eh, presentada para el tutor Marco Emilio Bautista Buitrago. ¿De qué se trata esta propuesta de intervención? Para empezar, su nombre es Disciplina con Amor. El objetivo de esta propuesta de intervención es buscar en el estudiante la motivación a aprender de una manera que él sea el procesador de su propio aprendizaje, teniendo en cuenta el enfoque de escuela nueva o escuela activa, en donde los conocimientos y las actitudes se entienden, se aprenden y se practican. Otro objetivo importante con esta intervención es la disciplina que un estudiante debe tener, donde se eduque con amor, respeto y la importancia que ésta tiene en cualquier ámbito de la vida, aprendiendo a ser tolerantes, que desarrollen fortalezas de carácter y la capacidad de ser independientes, teniendo la seguridad que ellos mismos son la clave para esta disciplina. Eh, Esta disciplina pretende educar sin castigar, educar con amor, con valores, sin prejuzgar, sino trabajar en las causas de los malos comportamientos que cada estudiante tenga. Integrar las TIC en esta propuesta de intervención es la meta por cumplir, ya que las herramientas tecnológicas son la base fundamental para adquirir el aprendizaje hoy en día. eh, Aprendiendo a darles el buen uso a estas herramientas. Por consiguiente, los alumnos aprenderán a darle su buen uso, a que éstas sean útiles para procesar información de una manera colaborativa, donde se integren con sus docentes y sus compañeros a la hora de adquirir el aprendizaje y aprender por ellos mismos. Para evaluar estos avances de esta propuesta, se modificarán tres clases de autoevaluación, iniciando por la autoevaluación. Consiste en que los estudiantes se evaluarán entre ellos mismos para ver los resultados que hayan obtenido durante el proceso. Como de igual el docente en la misma medida se evaluará para ver si su didáctica está funcionando en la enseñanza para estos alumnos. La heteroevaluación consiste en evaluar las diferentes actividades realizadas, si estas actividades sirvieron para obtener el resultado que se tenía como objetivo o por el contrario toca replantear la forma didáctica. La coevaluación. El trabajo colaborativo es primordial para la realización de esta coevaluación. ¿Por qué? Porque es donde los estudiantes interactúan entre sí y adquieren conocimientos significativos. Para este conocimiento significativo, el docente será el creador de incitación para que el estudiante realice las actividades propuestas, sin miedo a que le queden mal, sin miedo a ser juzgado, el cual sea el motivador a los estudiantes, recreando, realimentando sus trabajos y así lograr que cada estudiante logre su objetivo y comprender mejor los temas por estos estudiantes. Como introductorio a este proyecto, podemos decir que es una propuesta de intervención basada en un modelo pedagógico constructivista, donde se limita a plantear posibles soluciones a debilidades que presente la institución y que se convierte en una amenaza para la óptima realización de sus objetivos educativos.
Esta propuesta se hace con el fin de replantear el sistema educativo y su modelo pedagógico. Como bien sabemos, en la actualidad aún existen modelos pedagógicos tradicionales. La idea es que cambiemos este modelo por otros, eh, por otros donde las estrategias sean más innovadoras. Reelaborar estrategias para la óptima enseñanza del área de inglés en la institución que opten por este proyecto. Empezaré por describir y explicar el modelo pedagógico constructivista, en qué consiste, quiénes son los autores que controvierten este modelo pedagógico, el cual optaré por la intervención de este proyecto. Allí se explicará sus ventajas, el porqué del proyecto, los modelos teóricos, como lo había dicho los autores. La propuesta de intervención se realiza de acuerdo a las estrategias de aprendizaje en la asignatura de inglés, donde se evaluarán los resultados obtenidos por dichas estrategias y así se clarificarán las debilidades y fortalezas que se pretenden obtener con estas estrategias que vamos a primordiar. Como objetivo tenemos la implementación de las TIC, sabiendo que estas herramientas tienen ventajas muy grandes, las cuales se implementarán en este proyecto. Sin embargo, la limitación más grande de implementar las TIC son la falta de recursos en las instituciones educativas para poder acceder a ellas. Más que una desventaja, la podemos ver como una ventaja. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en equipos. Vamos a empezar a optar por el trabajo colaborativo, dando mejoras a las relaciones entre docentes, con compañeros, docentes con estudiantes y viceversa. Justificación. A pesar de que la mayoría de las instituciones educativas siguen trabajando con el modelo pedagógico tradicional, donde el docente se niega a innovar y el alumno es solamente un receptor de información, es un agente pasivo. Por lo anterior, en la actualidad, en el campo de la educación se han relacionado diferentes investigaciones para poder buscar estrategias pedagógicas donde mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula. Con el siguiente proyecto se busca fomentar y afianzar la formación de valores éticos y personales a través de la disciplina con amor. Teniendo en cuenta que en los actuales momentos nuestra sociedad atraviesa por diversas dificultades y deficiencias en valores. Por esto nos apoyamos en un modelo pedagógico constructivista, donde el resultado de conocimiento es un proceso de construcción y reconstrucción, donde el estudiante crea su propio aprendizaje, diferentes capacidades para el mismo y para el exterior. Este proyecto tiene como objetivo primordial, además de brindar herramientas para la construcción del proyecto de vida, la relación con sus propias familias y con la sociedad en general que los rodea. Este modelo pedagógico es basado a través del enfoque social de Vygotsky, donde expone que hay que tener en cuenta las características del individuo y las condiciones para resolver con ayuda de un compañero o de un adulto las diversas situaciones que se presenten en la vida diaria. La institución toma este modelo como representación teniendo en cuenta la demanda de la comunidad, las diversas situaciones presentadas anteriormente. ¿Qué objetivo se tiene con este proyecto? Bueno, pues el objetivo general es formar personas desde el enfoque constructivista, fomentando en cada una de ellas la disciplina, tanto éticas, cognitivas, sociales, ambientales, ciudadanas,
humanas, fortaleciendo la competencia para el desarrollo de aprendizajes significativos. En nuestros objetivos específicos tenemos, primero que todo, intervenir por medio de esta propuesta disciplina con amor para que el estudiante alcance su plena realización en aspectos éticos y personales a través del desarrollo de sus propios valores, buscando en enfatizar en su proyecto de vida, eh, tener una perspectiva clara de qué es lo que quiere. Otro objetivo específico es motivar al estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo y el sentido de pertenencia que potencia el desarrollo académico y disciplinario. Trabajando en equipo para fomentar el respeto, para aprender a ser personas críticas y obtener un aprendizaje significativo por medio de este. Nuestro tercer objetivo específico es aplicar estrategias de aprendizaje especialmente diseñadas para la intervención en el área de inglés como nuestra segunda lengua, intensificando su práctica por medio de actividades que el docente emplee para estas estrategias didácticas. Descripción del modelo pedagógico significativo. El modelo significativo que escogimos para la aplicación de las estrategias de aprendizajes propuestas en esta intervención es el constructivista. ¿Por qué optamos por este modelo? Pues bien, este modelo se optó porque está centrado en la persona y sus experiencias previas, el uso de los mecanismos de asimilación y acomodación de nuevos conocimientos a los conocimientos ya existentes de cada alumno. Estas estrategias pedagógicas cumplen con los siguientes requerimientos. Las estrategias deben de ser funcionales y significativas para cada estudiante, teniendo la individualidad. La instrucción debe mostrar qué estrategias pueden ser utilizadas, cómo pueden aplicarse, cuándo y por qué deben de ser útiles. Los estudiantes deben creer que las estrategias son útiles y necesarias. Debe haber una conexión entre la estrategia enseñada y las percepciones del estudiante sobre el contexto de la tarea. Una instrucción debe ser directa, informativa y explicativa. La responsabilidad para generar, aplicar y controlar estrategias eficaces es transferida del instructor al estudiante. Los materiales de instrucción deben ser claros, bien elaborados y agradables. Resumiendo esto, la enseñanza de las estrategias presupone o demanda enseñar a los estudiantes a ser más estratégicos, o sea, a ser capaces de actuar de manera intensificada para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje que cada uno se proponga, teniendo en cuenta las características de las tareas propuestas, las exigencias del entorno y las propias limitaciones y recursos personales. Por tanto, enseñar a pensar conlleva enseñar al estudiante a emplear de manera estratégica sus capacidades cognitivas, sus técnicas y procedimientos de estudio, adaptándolas a las situaciones de aprendizaje concretas. Las estrategias que existen en este modelo constructivista son las estrategias directas, las cuales emplea el modelo en el saber directo, empleando 4 habilidades: saber escuchar, saber hablar, saber leer y saber escribir. Las estrategias de memoria son las estrategias cognitivas las que utiliza el estudiante para que su aprendizaje sea significativo. Cada estudiante debe plantear el individualismo
y el trabajo en equipo para poder lograr estas estrategias de memoria. Las estrategias compensatorias ayudan a los estudiantes a crear conocimientos, llevando así a que cuando ellos aprenden les va a dar más alegría, más moral en lo que están haciendo. Por ende, van a querer aprender más y más. Las estrategias directas es donde apoyan y controlan el aprendizaje por medio del docente. El docente es el mediador de aprendizaje, es el acompañamiento que debe tener el alumno, más no el que le introduce la información a él. De manera concluyente, es necesario decir que educar al hombre íntegramente, ya que este tipo de educación y enseñanza es la que ha modificado la conducta instintiva y animal y ha permitido el desarrollo de una sociedad compuesta de individuos que se asocian y procuran un bien común. A continuación, explicaré un poco sobre la fundamentación relacionada con teóricos en el modelo pedagógico constructivista. Empezamos por hablar de Vygotsky, donde se centra el constructivismo social y tiene como enfoque el concebir el sujeto como un ser social, un hombre colectivo, y toma el conocimiento como un producto social. Este modelo afirma que el aprendizaje no se pasa de un individuo a otro como si fuese algo mecánico, sino más bien sucede por medio de operaciones mentales en el cual el estudiante interactúa con el mundo. Dicho por Vygotsky, 1978. Destacó el valor de la cultura y el contexto social que veía conocer el niño a la hora de hacerle guías y ayudarle en el proceso de aprendizaje. Citado por Vygotsky, 1962-1991, asume que el niño tiene la necesidad de actuar de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para desarrollar un estado mental de funcionamiento. Un funcionamiento superior cuando interacciona con la cultura, igual que cuando interacciona con otras personas. Su modelo está basado principalmente en los siguientes conceptos. Funciones mentales. El sujeto posee funciones mentales superiores e inferiores. Las mentales son aquellas con las cuales el sujeto nace y están determinadas, mientras que las inferiores son aquellas que se obtienen al estar rodeados de un modelo material. Habilidades psicológicas. Estas se manifiestan de la siguiente manera. Primero en el ámbito social, interpsicológica, en donde el niño adopta y desarrolla su cultura, y luego en el ámbito individual, intrapsicológica, en donde estos conocimientos son desarrollados en el interior del niño. Continuamos hablando de otro modelo constructivista, el cual su autor es Piaget, siendo la persona que ha elaborado la teoría más compleja y coherente sobre el desarrollo cognitivo, citado por Palacios, 1992. Cabe resaltar que Piaget no es precisamente un pedagogo, sino un psicólogo. Inclusive, Vygotsky y el siguiente en el que vamos a hablar son psicólogos, más no pedagogos. Ellos están muy interesados en el desarrollo cognitivo de los niños en la educación. Encuentra analizando la teoría de Piaget, donde habla de 3 núcleos básicos. Teoría independiente de las etapas. Según Piaget, es necesario o es posible distinguir entre la organización y la adaptación, donde incluye 2 procesos para el aprendizaje, asimilación y acomodación. Teoría independiente de las etapas. El nivel de desarrollo de conocimiento, según Piaget, es según las etapas del individuo.
conocidas como las denominaciones de inteligencia sensoriales motoras, las cuales van de 0 años a 2 años. La preparación y organización de las operaciones concretas, la cual parte de los 2 años hasta los 11 años. Y por último, la operación formales, desde los 11 años hasta los 15 años. Epistemología genética. La contribución de Piaget en este campo de la epistemología genética trata desde la psicología, donde a la hora de educar el docente debe tener presente que lo más importante es el individuo o la persona. Por último, hablaremos del modelo constructivista de David Ausubel. Este autor aportó de manera significativa en el modelo constructivista a desarrollar una teoría que dice que el estudiante conecta y relaciona los conceptos anteriores con los nuevos y de una manera forma un nuevo concepto. Por ejemplo, los procesos de reflexión y construcción de ideas permiten contrastar las ideas propias expuestas con los otros y revisar, al mismo tiempo, su coherencia y lógica, cuestionando su educación para explicar las funciones, citado por Romero y Quesada en 2014. Para Ausubel es necesario que durante el aprendizaje del estudiante se sigan las siguientes condiciones. El contenido que se ha de aprender tiene que ser sentido lógico, es decir, ser potencialmente significativo para su organización y estructuración. El contenido debe ser articulado con sentido psicológico en la estructura cognitiva del aprendiz, mediante su anclaje en los conceptos previos. El estudiante debe tener deseos de aprender, voluntad de saber, es decir, que su actitud sea positiva hacia el aprendizaje. En síntesis, los aprendizajes han de ser funcionales en el sentido que sirvan para algo y significativo, es decir, están basados en la comprensión. Lo que quiere decir que el modelo que propone Ausubel debe ser significativo, más no llenar el estudiante de información que en últimas no va a servir para nada. El estudiante debe crear su propio aprendizaje, donde piense de manera crítica, donde ese aprendizaje le sirva en su vida para algo, no llenar de conceptos a un estudiante. A continuación expondré las estrategias de aprendizaje que implementaré para este proyecto. Empezando por el aprendizaje memorístico. ¿Qué es el aprendizaje memorístico? Pues es el proceso para poder obtener de manera memorística ciertas definiciones o enseñanzas. Para ello, propuse el juego de Hackman. ¿En qué consiste? El docente creará un juego más conocido como el ahorcado, donde el estudiante debe adivinar la palabra completa por medio del spelling o deletreo. ¿Cuáles son los objetivos con este aprendizaje memorístico? Pues bien, el primer objetivo es reforzar su pronunciación, repasar el abecedario y obtener vocabulario nuevo. Como segunda medida tenemos el aprendizaje cognitivo. Consiste en procesos involucrados en el procesamiento de información. Para ello, optaremos por Class Learning, clases tradicionales donde el estudiante aplica su conocimiento obtenido, como la gramática, la fonética. Se harán talleres y actividades de lectoescritura. El objetivo que se tiene con este aprendizaje son los siguientes. El estudiante debe crear oraciones tanto escritas como oral correctamente. El estudiante crea conversaciones implementando la fonética y la gramática a la perfección.
El estudiante lee textos utilizando la fonética adecuada. Por otro lado, tenemos el aprendizaje compensatorio, el cual es el proceso que se hace con el fin de que los estudiantes puedan practicar su conocimiento. Para ello, tenemos Club de Inglés, donde se emplearán 2 horas semanales para poder socializar en grupos lo que se ha aprendido y poder despejar todas las dudas. El objetivo que se tiene con este aprendizaje son los siguientes. Los estudiantes practicarán la pronunciación, se corregirán mutuamente y despejarán dudas, emplearán lo aprendido y lo pondrán en práctica. La siguiente estrategia es el aprendizaje metacognitivo. ¿En qué consiste? Es un conocimiento que se posee sobre el qué y cómo lo hacemos. Para ello emplearemos las estrategias de Duolingo. Esta aplicación se empleará para medir las capacidades del alumno en lo que ha aprendido y así poder medir su nivel con el de sus compañeros, teniendo como objetivo mejorar el vocabulario, mejorar la gramática, mejorar el nivel de inglés. El siguiente conocimiento es el conocimiento estratégico. Se define como las estrategias de aprendizaje por las cuales optamos. Como lo dice Brown, lo define como el saber, cómo conocer. Para ello, él se elaborará una página Wix. El alumno es quien la elabora, donde expone por medio de juegos e interactividades diferentes actividades en inglés, las cuales deberán desarrollarlas entre ellos mismos, con el propósito que se ponga en práctica lo aprendido, que interactúe con sus compañeros y reconstruyan conocimientos entre ellos mismos. A través de juegos, reforzar vocabulario y expresiones. Por último, tenemos la base de conocimientos. Hace referencia a los conceptos que poseemos previamente antes de recibir una clase. Para ello, optaremos por SurveyMonkey. Esta aplicación es un quiz en línea donde el docente evalúa a sus alumnos previamente para mirar los conocimientos que éste ya posee, teniendo como objetivo los conocimientos previos del alumno, recordar un poco los conocimientos que ya se tienen, saber cuáles las debilidades y fortalezas en el idioma de cada alumno. A manera de conclusión, podemos intervenir que la implementación de este modelo pedagógico constructivista se hará para crear al alumno con más capacidades y aptitudes para implementar su propio conocimiento, donde se basa en la práctica de lo que se va tratando en cada clase, ayuda de nuevas estrategias, utilizando las TIC. El alumno se cree más autónomo, generando en sí la investigación y análisis crítico. Al implementar este modelo, también se creará al alumno con capacidades cognitivas, reforzando sus conocimientos previos e incluyendo su aprendizaje con sus compañeros y aprendiendo a trabajar en equipo. A continuación se expone la bibliografía donde hemos investigado para dicho proyecto. Este es todo el proyecto basado en la propuesta de intervención Disciplina con Amor. Muchas gracias por su atención.